¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, y sexto capítulo ya de esta serie, de esta sección que hemos hecho en el canal sobre, bueno, si merece la pena en vinilo. Y bueno, para el capítulo de hoy, antes de sacar 4 discos de la estantería, quería marcarme una norma. Y es no volver a hacer el mismo vídeo, bueno, pues con otros discos, con otros títulos. Después de varios episodios es fácil caer en la misma plantilla, ¿no? Que si la portada luce más grande, que si la edición es de época, que si el precio manda, que si el vinilo es más objeto que formato de escucha. Sí, todo eso sigue siendo verdad, pero si lo repito siempre con las mismas palabras, bueno, pues como que la sección pierde un poco de gracia, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hoy es mirar 4 discos desde ángulos distintos. No quiero hacer una lista de clásicos que hay que tener. Quiero coger 4 copias concretas de mi colección y preguntarme, bueno, pues qué papel tiene cada una dentro de una estantería real. No hablar de una colección ideal, no una colección de catálogo. Bueno, sino una colección donde cada disco tiene un estado, una edición, unos extras, una historia de compra y un motivo por el que están ahí, ¿no? Bien, ¿y quiénes van a ser los 4 protagonistas del capítulo de hoy? Bueno, pues vamos a empezar con un clásico como es, en castellano, el Volumen Brutal de Barón Rojo, primera edición española del 82. Continuaremos después con otro clásico, clasicazo, como es el Holy Diver de Dio, segunda edición holandesa del año 83. Después otro clásico de hard rock, como es el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, primera edición europea del 87. Y finalizaremos el capítulo de hoy con otro discazo para mí, que es el Imagine and World de Dream Theater, en una reedición europea del 2013 con los vinilos en blanco. Bien, 4 casos muy diferentes, un disco fundamental para hablar de heavy hecho aquí, un álbum de heavy clásico con mucha imagen y mucha personalidad, un debut de hard rock que en vinilo, bueno, pues puede ser una gozada, pero donde el estado de disco pesa bastante. Y finalmente una reedición moderna de metal progresivo que, bueno, que me sirve para hablar de cuando una edición puede ser bonita, ¿no? Pero no necesariamente prioritaria. Así que nada, arrancamos. Bueno, y abro el capítulo de hoy con Barón Rojo y su Volumen Brutal. Mi copia, como decía, es una primera edición española del 82, vinilo negro, publicada, como no, por Chapa Discos. La carpeta está en Hermín, el disco también en Hermín y además conserva el insert. Y con este disco me apetece cambiar un poco el enfoque, ¿no? No voy a tratarlo como si fuera una pieza importada de una escena lejana. Este disco tiene otro peso, porque pertenece, claro, a una historia mucho más cercana. Cuando hablamos de heavy en vinilo, pues muchas veces tiramos automáticamente, ¿no?, hacia países como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Australia. Pero también hay discos de aquí que en formato LP pues tienen una presencia especial, porque conectan con una escena, una época y una manera de vivir el rock que no se entiende igual si la reduces, pues claro, a una pequeña portada en una plataforma digital. Y yo creo que Volumen Brutal es uno de esos casos. No lo valoro solo como un disco con canciones conocidas, lo valoro como una pieza de heavy nacional que en una primera edición española tiene todo el sentido, yo creo, dentro de una colección como la mía. Bueno, la portada no necesita ser una ilustración fantasiosa ni una carpeta llena de elementos escondidos para funcionar. Bueno, pues como veis tiene una imagen directa, reconocible, muy de su momento. En tamaño LP se siente como lo que es, un disco de rock duro hecho para, bueno, pues para verse, tocarse y escucharse con volumen, claro. Y el insert ayuda también, yo creo, a completar la experiencia. No estamos ante un añadido espectacular, pero sí ante ese tipo de detalle que hace, bueno, pues que la copia se sienta entera, ¿no? Cuando abres un disco de época y todavía conservas su material, por pequeño que sea, pues la sensación cambia. En cuanto al sonido, bueno, este álbum me interesa porque no lo escucho buscando perfección, lo escucho pues buscando carácter. Busco guitarras con mordida, voz al frente, batería con empuje y esa sensación de banda peleando las canciones sin esconderse detrás de una producción demasiado elegante. Ahí el vinilo encaja bastante bien. No porque lo convierte en otra cosa, sino porque lo deja respirar de una forma que me resulta muy natural para este tipo de heavy. Además, el estado de la copia, de esta copia, juega muchísimo a favor. Pues como decía, carpeta en Hermín, disco en Hermín. En discos españoles de principios de los 80, pues encontrar una copia cuidada siempre suma,
porque muchos han pasado por tocadiscos, fiestas, mudanzas, fundas malas y años de uso real. Aquí, en cambio, no tengo esa sensación de estar aceptando el disco a pesar de su estado. Al contrario, el estado yo creo que es parte del atractivo. Para mí esta copia tiene 3 argumentos muy claros. Es una primera edición española, está muy bien conservada y representa un tipo de heavy que merece estar contado también desde nuestras propias estanterías. El único matiz que pondría es que si alguien no tiene conexión con Barón Rojo o con el rock nacional de esa época, quizá no le entre con la misma fuerza. No es un disco que yo recomendaría únicamente desde la etiqueta de clásico, ¿no? Lo recomendaría si quieres tener en vinilo, bueno, pues una parte importante de nuestro heavy, si valoras las ediciones españolas de época y si te apetece escuchar un disco que funciona mejor cuando no lo tratas como música de fondo. Entonces, ¿volumen brutal merece la pena en vinilo? Bueno, pues para mí de nuevo sí, y no lo digo como frase automática. Lo digo porque esta copia concreta reúne justo lo que busco en un disco así. Bueno, pues edición nacional de época, buen estado, insert y una música que caja muy bien con el gesto de sacar el LP, ponerlo en el plato y darle volumen. Volumen brutal para este episodio es un sí bastante firme. El segundo disco de hoy nos lleva a Dio y a su grandísimo Holy Diver. Mi copia es una segunda edición holandesa del 83, publicada por Mercury, y tanto la carpeta como el disco están en Nermin y conservan también el insert. Y aquí el debate, claro, es diferente al de Barón Rojo. Con Holy Diver no me interesa tanto hablar de escena cercana, sino de cómo ciertos discos de heavy clásico se apoyan muchísimo en la combinación de música, imagen y personaje. Este álbum tiene una identidad muy reconocible. No hace falta convertirlo en una clase de historia ni repetir frases grandilocuentes para explicarlo. Lo tienes en la mano y ya te está diciendo algo. Bueno, pues el logo, la portada, la atmósfera, ese punto oscuro y fantástico, ¿no? La presencia de Dio como voz absolutamente central. Digamos que todo va en la misma dirección. Por eso creo que en vinilo funciona especialmente bien. Hay discos que los puedes escuchar en cualquier formato y la parte visual, bueno, pues casi no cambia nada. En cambio, con Holy Diver, para mí, la carpeta forma parte de la entrada al disco. No es solo una imagen decorativa, es una invitación a un mundo concreto, ¿no? Heavy metal con dramatismo, con melodía, con sombras, con épica y con una voz que lleva el peso emocional de casi todo. En tamaño LP, yo creo que esa entrada es más potente. No porque veas detalles imposibles, sino porque la portada tiene espacio para imponerse. Y cuando la copia está limpia, en buen estado y con insert, pues claro, la sensación de edición completa, para mí al menos, ayuda mucho. En cuanto a la escucha, Holy Diver no es un disco que yo pondría solo por una canción. Claro que hay temas que destacan, por supuesto, y que tienen mucho gancho, pero a mí me gusta más como bloque. Tiene una forma de avanzar que mezcla momentos muy directos con otros más atmosféricos, no va todo el rato a la misma velocidad ni se limita a repetir una fórmula, y esa variedad hace que, como digo, que el vinilo tenga sentido. Te sientas con una cara, luego con la otra, y el disco conserva una especie de arco, ¿no? Muy natural. En estado Nermin del vinilo es también importante porque aquí la voz tiene mucho protagonismo. Si la copia estuviera muy castigada, los ruidos en entradas o partes más abiertas, pues claro, podría molestar bastante. Este no es el tipo de disco donde yo aceptaría cualquier copia solo porque el título sea potente. Si está maltratado, pues está claro que pierde parte de la magia. La edición concreta que tengo no es una primera edición absoluta, y eso también hay que decirlo, pero tampoco necesito que lo sea para disfrutarlo, ¿no? A veces, bueno, pues nos obsesionamos demasiado con la primera edición como si todo lo demás fuera de segunda categoría, y para mí no es siempre así. Una segunda edición holandesa del 83 en estado Nermin con insert, pues puede ser una copia muy atractiva y muy disfrutable sin tener que entrar en guerras de coleccionismo extremo. Bueno, aquí el matiz principal sería el precio. Holy Diver es un disco muy querido por mucha gente y eso puede hacer que algunas copias se muevan en cifras poco amables. Si el precio se pone absurdo, ya no estás valorando solo música y edición, estás entrando en deseo, nostalgia y claro, mercado. Y ahí cada uno tiene que marcar su límite. En mi colección, esta copia sí tiene sentido. Me da portada, estado, insert, edición de época y una escucha que funciona muy bien de principio a fin.
Así que Holy Diver, para mí, de nuevo, sí merece la pena en vinilo. No porque haga falta venderlo como el único formato válido, sino porque el LP le sienta muy bien a ese universo visual y sonoro que propone Dio. Seguimos ahora con otro clasicazo, como es el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. Mi copia, como os comentaba, es una primera edición europea del 87, vinilo negro, publicado por Giffen. Bueno, y como veis, la carpeta está en estado Nermin y el disco en este caso está en estado Very Good Plus. Y además también conserva el insert. Y aquí ya tenemos un caso con una pequeña piedra en el zapato, porque el álbum encaja muy bien con el vinilo, pero mi copia no está en estado perfecto, y eso cambia la conversación. Appetite for Destruction es un disco, bueno, pues con una energía muy callejera, muy de banda entrando sin pedir permiso. No lo escucho como una obra delicada, ni como un disco que necesite un ambiente sofisticado. Lo escucho como un choque frontal de guitarras, voz, ritmo y actitud. Por eso, en principio, el vinilo yo creo que le pega bastante. Hay algo en este tipo de hard rock que se beneficia de la presencia física del LP. Sacarlo de la funda, ver la portada en grande, notar el desgaste visual de una edición de época, poner la aguja y dejar que empiece esa sensación de peligro controlado, ¿no? No es un disco para escucharlo con bata blanca, es un disco para que suene vivo. Ahora bien, una cosa es aceptar cierta aspereza en la música y otra aceptar una copia, claro, con problemas serios. Aquí mi carpeta, bueno, pues como decía, está en estado Nermin, lo cual está muy bien, pero el disco está en estado Very Good Plus. Eso no significa que sea una copia mala, significa que no puedo hablar de ella como si fuera una experiencia impecable. Y en un álbum como este, esa diferencia importa, porque aunque tenga suciedad musical, aunque tenga garra y aunque no busque una belleza pulida, también tiene entradas, silencios, cambios de intensidad y momentos donde el ruido provocado por el uso pues puede meterse más de la cuenta, claro. El Very Good Plus puede ser perfectamente disfrutable si la copia está bien cuidada, limpia y sin defectos molestos. Pero claro, ya te obliga a escuchar con otra tolerancia, y eso para la pregunta de la sección es fundamental. ¿Merece la pena Appetite for Destruction en vinilo? Bueno, pues como disco para este formato, sí. Como compra a cualquier precio y en cualquier estado, pues evidentemente no. Aquí el estado del disco manda más que la fama del título. Si la copia está limpia, pues bueno, el vinilo puede darle un punto muy bueno a las guitarras, a la batería y a esa mezcla de caos y precisión que tiene la banda. Pero si el disco tiene desgaste serio, clics constantes o distorsión de uso, pues la experiencia puede bajar rápido. También hay que tener cuidado con el precio, claro. Las primeras ediciones europeas de Appetite suelen tener bastante tirón, y cuando un disco tiene ese nivel de demanda, es muy fácil que el nombre, claro, pues empuje el precio más que el estado real de la copia. Por eso yo no compraría este álbum con prisa. Bueno, miraría bien el vinilo, preguntaría por reproducción, claro, no solo por el aspecto. Y tendría claro si estoy pagando por escucharlo, por completar una colección de Guns N' Roses o por tener una edición concreta del 87. En mi caso, con carpeta Nermin, vinilo Very Good Plus e Insert, la copia tiene atractivo, pero no la presentaría como compra perfecta. La presentaría, bueno, pues como una buena pieza si aceptas ese punto de uso y si, por supuesto, el precio acompaña. Appetite for Destruction en vinilo, por tanto, sí, pero con el freno de mano puesto. El disco pide LP, pero la copia tiene que estar a la altura. Bueno, y cierro el episodio de hoy con un caso bastante distinto, y es el clasicazo de los Dream Theater, titulado, como sabéis, Imagine and Wars. Como decía, mi copia es una reedición europea de 2013, con los vinilos en color blanco, porque trae dos, publicado por Enjoy the Ride Records. Está todo en estado mint, porque este lo compré nuevo, venía con el precinto, lo compré de primera mano. Y este disco me viene muy bien porque no todo en esta sección tiene que girar alrededor de primeras ediciones antiguas. También, claro está, hay que hablar de reediciones modernas, de vinilos de color, de discos que nacieron en una época donde mucha gente los escuchó, sobre todo en CD, y de cómo cambia la conversación cuando el formato LP
llega después de, bueno, como pieza para coleccionistas. Imagine and Words es un álbum muy ligado bueno, a una escucha de detalle, ¿no? Aquí no estamos ante rock directo de 3 acordes ni ante un disco que funcione solo por impacto inmediato. Aquí, bueno, pues hay cambios, pasajes largos, técnica, melodía, partes instrumentales, voces, teclados, guitarras muy trabajadas y una manera de construir canciones claro, que pide atención. Y precisamente por eso tengo sentimientos encontrados con esta edición. Por un lado, me encanta la idea, ¿no?, de tenerlo en vinilo. La portada, pues yo creo que gana tamaño, el vinilo blanco llama la atención, el estado min hace que la copia esté impecable, claro, y como objeto, bueno, pues está claro que queda muy bien en la colección. Además, bueno, un disco de metal progresivo puede beneficiarse de una escucha pausada. El vinilo te obliga a pararte, a no ir saltando de tema en tema bueno, y a entrar en piezas que quizá necesitan más tiempo. Hasta ahí todo suma. Pero hay otro lado. No estamos hablando de una edición de época, no estamos hablando de una copia con extras especiales y tampoco es un disco que yo asocié de manera natural al vinilo como primera opción. Para mucha gente este álbum entra por el CD, por el sonido limpio, por la comodidad de escucharlo entero sin cortes y por una producción que necesita mucha claridad. En vinilo puede disfrutarse, claro, pero la pregunta es si esta edición concreta justifica subirla mucho en la lista de prioridades. Y ahí la verdad que no lo tengo tan claro. El color blanco es atractivo, sí, pero no convierte automáticamente la edición en más necesaria. El estado mint es perfecto, sí, pero eso también es esperable de una copia moderna bien cuidada. Y más si cabe, claro, cuando la mía estaba sin estrenar. Y la ausencia de extras hace que el argumento visual se apoye sobre todo en la portada y el color del disco. Para un fan de Dream Theater puede tener mucho sentido. Para alguien que quiera completar una colección de metal progresivo, pues también. Pero si alguien me preguntara qué disco comprar antes para empezar esta sección de vinilos, no creo que Imagine and Words en esta reedición fuera lo primero que sacaría de la lista. No porque el álbum no tenga calidad, sino porque el vinilo aquí me merece más una forma de tener el disco como objeto que una necesidad clara de escucha. Y esa diferencia es importante. Hay discos que casi te piden el formato grande, otros simplemente aceptan bien el formato y otros te hacen pensar, me gusta tenerlo, pero quizá no era imprescindible. En este caso lo pondría en esa tercera zona, ¿no? Me alegra tenerlo, lo veo bonito, tiene interés para un fan, pero no lo defendería como una compra urgente ni como una prueba evidente de que el vinilo sea la mejor vía para este álbum. Así que Imagine and Words, en esta reedición blanca de 2013, lo veo más como capricho, muy disfrutable, que como prioridad. Si eres fan de Dream Theater, perfecto. Si no lo eres, yo miraría antes otros discos de tu lista. Bueno, milineros, y con esto cerramos el capítulo número 6 de la sección. Hoy no quería que los 4 discos acabaran en el mismo saco y creo que han quedado bastante separados. Hemos hablado del volumen brutal de Barón Rojo, primera edición española del 82, que me parece un sí muy claro dentro de mi colección. No solo por el disco, sino por lo que representa, ¿no?, el tener una copia española de época, en muy buen estado y además con insert. Después hemos hablado del Holy Diver de Dio, segunda edición holandesa del 83. También lo metería en la zona positiva. No necesito que sea una primera edición absoluta para verle sentido. La portada, el estado, el insert y el carácter del álbum hacen que el LP funcione muy bien. Después hemos hablado del Appetite for Destruction de Guns N' Roses, primera edición europea del 87. Lo dejaría, eso sí, con una advertencia. El disco pide vinilo, pero el estado del vinilo decide mucho. Carpeta Nermin, disco Very Good Plus e Insert. Mi copia tiene encanto, aunque es cierto que no la vendería como copia redonda, sin matices. Y por último, el Imagine and Words de Dream Theater en reedición europea del 2013, vinilos en color blanco. Lo coloco en una zona más caprichosa. Es bonito, está perfecto y puede gustar mucho a un fan, pero no lo pondría como compra urgente ni como el ejemplo más fuerte para defender el vinilo. Y esa es la parte que más me interesa de esta serie, que 2 discos puedan gustarme mucho y aún así no ocupar el mismo lugar en la colección. Uno puede estar ahí por historia,
otro por sonido, otro por estado, otro bueno, pues por pura ilusión de fan y otro directamente porque, aunque no sea imprescindible, pues te apetece tenerlo. Ahora os toca a vosotros. ¿Cuál os quedaréis de estos 4? ¿Preferís una primera edición con algo de uso, como Appetite, o una reedición moderna impecable como Imagine Wars? ¿Y qué disco nacional creéis que podía aparecer en próximos capítulos? Pues nada, os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un like muy fuerte, suscribiros al canal, compartirlo, darle a la campanita para notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. Salud y muchos riffs.